Continuando con el desarrollo del programa académico, iniciaremos con la atención del adulto enfermo con enfermedades del sistema nervioso. En este primer tema serán cefaleas y síndrome convulsivo. La nueva actualización de la Sociedad Internacional de Cefaleas tiene esta nueva clasificación. Divide las cefaleas en primarias y secundarias. Primarias incluye la cefalea tensional, la migraña, la trigémino-autonómicas, que son conocidas también como cefaleas en racimos, y otras cefaleas. Dentro de las cefaleas secundarias, son secundarias a una patología, en este caso puede ser a un traumatismo cráneoencefálico o cervical, alguna vasculopatía craneal o cervical, trastornos intracraneales no vasculares, al uso de sustancias o la suspensión del uso de sustancias, algún proceso infeccioso, trastornos homeostasis, trastornos de los anexos, en este caso pueden ser como enfermedades como otitis, sinusitis, faringoamigdalitis o también a trastornos psiquiátricos. Las cefaleas primarias son las que nos vamos a centrar un poquito más en su estudio. Vamos a iniciar con la cefalea tensional. Este tipo de cefalea es la más común. Se caracteriza por un dolor típicamente bilateral, opresivo y de intensidad leve a moderada. No se agrava con la actividad física, se puede asociar con sensibilidad a la luz o al ruido. Se divide normalmente en infrecuente y frecuente, y el aumento del dolor es muy característico a la palpación en la musculatura pericraneal. Este es un hallazgo anormal más significativo que se va a observar en los pacientes con cefalea de tipo tensional. Cefalea tensional, los factores de riesgo que se mencionan en la guía de práctica clínica, es una dieta alta en grasas insaturadas, sobre todo quesos, embutidos, enlatados, el consumo de cítricos, el consumo de vino tinto y el consumo de cafeína y chocolate. Dentro de las medidas de educación para la salud es importante la modificación en la dieta, la orientación sobre un periodo de sueño reparador que tiene que ser de 6 a 8 horas diarias, manejo del estrés y ansiedad y el uso también de terapia cognitiva. Para establecer el diagnóstico vamos a requerir una exploración física y un examen neurológico. La exploración física tenemos que verificar la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, un examen de senos paranasales, arterias del cuero cabelludo, músculos paraespinales cervicales, articulación temporomandibular y alteraciones en la columna cervical. Todo esto es para identificar el origen de la cefalea. En el caso de los senos paranasales, descartar algún tipo de sinusitis, y las articulaciones temporomandibulares, que también son frecuentes que se relacionen con cefalea. El examen neurológico tenemos que descartar irritación meningia, verificar que no existan lesiones en cráneo, órbitas y cuello, realizar fondo de ojo, campos visuales, reflejos oculares e inclusive también un examen de agudeza visual. Exploración de los nervios craneales, función motora de cara y extremidades y reflejos del estiramiento muscular. Como mencionábamos al inicio, la cefalea tensional se va a dividir en episódica infrecuente y episódica frecuente. Aquí en esta tabla se presentan los criterios diagnósticos, pero si observamos con detalle, el punto A es el único que va a hacer la diferenciación. Una cefalea episódica infrecuente se caracteriza por presentar al menos 10 episodios de cefalea que aparezcan en menos de un día al mes, es decir, menos de 12 días al año, y que cumplan con los siguientes criterios de la B a la D. Y la cefalea episódica frecuente, aquí se presentan al menos 10 episodios que ocurren de 1 a 14 días al mes durante más de 3 meses, es decir, más de 12, pero menos de 180 días al año, y que igualmente cumplen con los criterios BAD. Los criterios BAD se refiere a que sea una cefalea de 30 minutos hasta 7 días, con al menos 2 de las siguientes características: localización bilateral, de calidad opresiva o tensiva, de una intensidad leve o moderada y que no empeore con las actividades físicas habituales. No presentan ni náuseas ni vómitos, pero sí pueden estar asociadas a fotofobia o fonofobia. Y no se presenta o no tienen ninguna otra explicación que sustente el diagnóstico de cefalea. Y este es un algoritmo
que encontramos en la guía de práctica clínica para el diagnóstico de cefaleas. Debemos de ver la característica de las cefaleas y también considerar otros tipos de cefaleas. En este caso es para hacer el diagnóstico diferencial de una cefalea tensional o de una migraña. Y correspondiente en la cefalea tensional, que es lo que estamos abarcando ahorita, si es mayor a 15 días, consideraríamos una cefalea tensional crónica, y si es menor a 15 días, una cefalea episódica. De la episódica, menos de 10 episodios, sabemos que se consideraría una cefalea infrecuente, más de 10 episodios, una cefalea frecuente. Dentro del tratamiento no farmacológico, que se menciona en la guía de práctica clínica, menciona colocación de compresas frías en cabeza y cuello 3 veces al día por 10 minutos en los ataques agudos, aislamiento del paciente evitando estímulos luminosos y menciona el brindar una incapacidad temporal de 1 hasta 3 días en cuadros severos. Eso como médicos familiares pues es importante que lo conozcamos. Dentro del tratamiento farmacológico, siempre de primera línea, tenemos el uso de paracetamol. Es el medicamento de primera línea, no se debe suspender hasta que se logre su efecto máximo, y recordando que la dosis para cefalea es de 650 a 1300 miligramos cada 4 horas, con un máximo de 2 dosis en una crisis aguda de cefalea. Otro de los fármacos que podemos utilizar es ibuprofeno, que en este caso de los otros fármacos es de primera línea, de 400 a 1200 miligramos cada 6 horas, sin exceder los 10 días. Ácido acetil salicílico de 650 a 1300 miligramos cada 4 horas, en 2 tomas al día en las crisis agudas. Naproxeno de 500 miligramos cada 8 horas y amitriptilina 12.5 miligramos podemos ir incrementando la dosis hasta 75 miligramos máximo. El uso de amitriptilina se sugiere que sea nocturno, que va oscilando entre los 25 y los 75 miligramos, como les mencionaba, con incrementos semanales de 12.5 miligramos hasta 25 miligramos, hasta la dosis máxima o la dosis efectiva. Se pueden combinar los medicamentos tanto por vía parenteral como vía oral. Dentro de la vía parenteral podemos utilizar lo que es metamizol, clorpromacina y metoclopramida en el tratamiento de un ataque agudo. La guía de práctica clínica menciona la combinación de metoclopramida de 10 miligramos más difenhidramina de 25 miligramos por vía parenteral, incluso sobre el efecto de ketorolaco de 30 miligramos en el tratamiento de un ataque agudo en pacientes con cefalea tensional. Y aquí tenemos nuevamente el algoritmo del tratamiento de cefalea tensional, recordando la división de infrecuente, frecuente y crónica. Pero como mencionan, pues los analgésicos o los AINES pues debe utilizarse menos de 6 dosis por mes. Paracetamol menciona de 1 gramo, naproxeno de 500 miligramos o ibuprofeno de 600 miligramos. En una cefalea que ya es frecuente o una cefalea que es crónica, debemos descartar alguna otra situación. En este caso también debemos descartar la presencia de depresión o ansiedad, y en el caso de que se presente, iniciar el tratamiento con fluoxetina y reconsiderar la referencia a un segundo nivel. En este caso de que no se presente depresión o ansiedad, pero no hay mejoría en el dolor, menciona la guía de práctica clínica el recomendar un ejercicio terapéutico o menciona terapias alternativas. Aquí igual menciona lo que les decía de la amitriptilina nocturna, iniciar con 12.5 miligramos con incrementos semanales hasta la dosis máxima de 75 miligramos o la dosis tolerancia. En caso de que haya mejoría, pues continuar este tratamiento durante 6 meses hasta un año. Siempre tenemos que descartar, como les decía, alguna otra enfermedad, que en este caso hipertensión descontrolada, glaucoma, todas las demás patologías que nos pueden provocar cefalea como uno de sus síntomas. Otra de las cefaleas primarias que vamos a estudiar es la migraña. Esta es la cefalea severa más común. Se caracteriza por ser unilateral, pulsátil, puede durar minutos hasta horas.
tiene una intensidad moderada a severa. En este caso sí se va a asociar con náuseas y o vómito, y hay sensibilidad a la luz y al ruido. Recordando su clasificación de la migraña, que puede ser sin aura y con aura, esto nos va a ayudar mucho a hacerlo la diferenciación en el diagnóstico. Una migraña sin aura se caracteriza por ser un mínimo de 5 ataques, puede durar de 4 hasta 72 horas y se va a presentar dos de las siguientes características: unilateral, pulsátil, con un dolor moderado a severo, y que en este caso sí se agrava con la actividad física. Y uno de los siguientes síntomas, que puede ser presencia de náusea o vómito, y la presencia de fotofobia, fonofobia y osmofobia. Y la migraña con aura se caracteriza por las características clínicas de la migraña sin aura, más la sintomatología de una disfunción neurológica. Recuerden que el aura se puede presentar antes del dolor, durante el dolor y en algunos pacientes después de que se presente la crisis. Este cuadro nos presenta los criterios diagnósticos para hacer la diferencia entre una migraña crónica y una migraña probable. La migraña crónica es una cefalea de tipo tensional o migrañoso que durante un periodo de 15 o más días al mes, durante más de 3 meses, y que cumple de los criterios B y C. Eso es decir, que aparece en un paciente que ha sufrido al menos 5 crisis que cumplen con estos criterios que ya vimos para la migraña sin aura y los criterios B o C de la migraña con aura. Durante un periodo de 8 más días al mes se presenta por más de 3 meses y cumple cualquiera de los siguientes criterios. Criterios C y D para migraña sin aura, criterios B y C para migraña con aura, y en el momento de la aparición el paciente cree que es migraña y que se alivian con triptán o derivados ergóticos, y que no existe ninguna mejor explicación para otro diagnóstico. La migraña probable son crisis que cumplen con todos los criterios de la migraña sin aura, excepto uno o todos los criterios AC para migraña con aura, y que tampoco cumplen los criterios de ninguna otra cefalea y no existe ninguna otra explicación para el diagnóstico. Este cuestionario nos ayuda a hacer el diagnóstico de migraña. Durante los últimos 3 meses se ha presentado lo siguiente con sus cefaleas: si se sintió nauseoso o enfermo del estómago, si le molesta la luz mucho más que cuando no tenía las cefaleas, y si las cefaleas limitan su habilidad para trabajar, estudiar o hacer lo que necesita. Con 2 de 3 de las respuestas positivas tenemos un diagnóstico de migraña con una sensibilidad hasta de 0.81 y una especificidad de 0.75. Y se dan cuenta, es una herramienta, pues son 3 preguntas que podemos utilizar en la consulta de primer nivel y es muy práctico. Dentro del tratamiento farmacológico de la migraña tenemos el paracetamol como primera opción. En este caso la dosis es de 1 gramo, acompañado de metoclopramida de 10 miligramos, y podemos agregar sumatriptán de 100 miligramos. Otra de las opciones es aspirina 1 gramo, naproxeno de 500 a 85 miligramos, solmitriptán de 2.5 y 5 miligramos y ketorolaco de 30 a 60 miligramos. La guía de práctica clínica menciona que la mejor combinación para la migraña es paracetamol 1 gramo, metoclopramida 10 miligramos y sumatriptán 100 miligramos. Este algoritmo nos presenta el tratamiento profiláctico de la migraña, y si pueden ver en el cuadro, los fármacos se eligen de acuerdo a las comorbilidades que acompañan a la migraña. Sin comorbilidades se debe individualizar a criterio clínico y la característica del paciente. En caso de hipertensión arterial es propanolol, y sin olvidar el uso de electrocardiograma al inicio y en cada incremento de las dosis. Un paciente con obesidad y epilepsia es topiramato. Un paciente con epilepsia, trastorno bipolar o del comportamiento, el uso de valproato de magnesio, sin olvidar los controles de laboratorio que tiene que tener.
Un paciente con ansiedad o depresión, el agregar fluoxetina. En caso de un paciente con depresión, insomnio, dolor neuropático, la amitriptilina, y un paciente con vértigo, flunacilida. Esto tiene que vigilarse el peso y el índice de masa corporal. Si se fija en cada uno eh, de las comorbilidades, son cada una de las evaluaciones que tienen que hacerse. En caso de que no haya una buena respuesta, tiene que hacerse un cambio a un fármaco diferente, y si no hay mejoría, esto es uno de los criterios de referencia a segundo o tercer nivel. La cefalea en racimos, que es otra de las principales cefaleas primarias, es un reflejo craneal de la activación autonómica. Se da por una activación de las vías nociceptivas del trigémino. Se caracteriza por dolores de cabeza severos de duración breve, normalmente unilaterales y con síntomas autonómicos típicos. Puede clasificarse de tres maneras: en una cefalea en racimos episódica y crónica, hemicraneana paroxística episódica y crónica, o una cefalea unilateral neuralingiforme de breve duración con reacción conjuntival y lagrimeo, que se conoce como el síndrome de Sunk. El diagnóstico para la definición de la cefalea en racimos es que se presentan al menos 5 ataques que cumplan completamente los siguientes criterios: ataques de cefalea unilateral intensos o muy intensos, orbitarios, supraorbitarios y o temporales, que duren de 15 a 180 minutos cuando no se tratan. Que la cefalea se acompañe de al menos uno de los siguientes síntomas ipsilaterales al nolor, es decir, enrojecimiento de los ojos o lagrimeo, congestión nasal o goteo nasal, edema palpebral y sensación de inquietud y agitación. Y que la frecuencia de los ataques puede variar de 1 cada 2 días a 8 ataques incluso al día. Esos son los criterios de diagnósticos, y que obviamente también son los criterios de una definición. Dentro del tratamiento de la cefalea en racimos, tenemos un tratamiento para las crisis agudas, que es la inhalación de oxígeno puro al 100% a un flujo de al menos 7 litros por minuto, y el uso de ergotamina. Prevenirse con el uso de verapamilo con monitorización de la electrocardiográfica y el carbonato de litio. Vamos a iniciar con el siguiente tema del sistema nervioso central, que es síndrome convulsivo. La definición de una crisis convulsiva es una descarga eléctrica anormal, desordenada, que sucede en el interior de la sustancia gris cortical cerebral e interrumpe transitoriamente la función encefálica normal. Los factores de riesgo para desarrollar las crisis convulsivas en el adulto es el consumo de alcohol, el consumo de suplementos dietéticos o energéticos, el desvelo, factores estresantes, estímulos luminosos intermitentes, la actividad física peligrosa o extenuante, y en este caso también los traumatismos cráneoencefálicos. La epilepsia es uno de los trastornos cerebrales graves más común. Se presentan en 50 millones de personas en el mundo. En México, 3.9 por cada 1000 habitantes presentan epilepsia. Incluso el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en el 2011 atendió 3.456 consultas de primera vez. Lo importante de la epilepsia es un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, porque de ahí deriva que el 60 a un 70% de las personas que padecen epilepsia puedan controlarse con un tratamiento adecuado. Las definiciones es importante. Una crisis epiléptica es un evento transitorio con presencia de signos y síntomas secundarios a una actividad neuronal cerebral anormal, excesiva o sincrónica. Las crisis parciales simples son auras epilépticas que indican un inicio epiléptico. La epilepsia como tal es un trastorno cerebral caracterizado por una predisposición permanente para generar una crisis epiléptica, y que tiene consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales en esta condición. La definición operacional de epilepsia o el diagnóstico del síndrome epiléptico es cuando se presentan al menos dos crisis no provocadas o reflejas
con una diferencia mayor de 24 horas entre una y otra, así como una crisis no provocada o refleja y una probabilidad de presentar nueva crisis durante los 10 años siguientes similar al riesgo general de recurrencia, al menos del 60%, tras la aparición de dos crisis no provocadas y el diagnóstico de un síndrome epiléptico. Las crisis epilépticas tienen muchas clasificaciones e incluso durante muchos años ha habido muchas modificaciones de estas clasificaciones. Esta clasificación es la que me parece un poco más fácil. La clasifican el origen focal, el origen generalizado, el origen desconocido y las crisis convulsivas que entran todavía como no clasificables. Dentro del origen focal se presentan con o sin pérdida del estado de alerta, de ahí con origen motor, origen no motor, y dentro de las origen generalizado igual, de origen motor, de origen no motor o de ausencia, y de origen desconocido igualmente motor o no motor. Dentro de las más comunes son las de origen focal, con o sin pérdida de alerta de origen motor, que en este caso tenemos los automatismos, atónicos, clónicos, los espasmos epilépticos, las mioclonías y las tónicas. Algunas de las características de las crisis convulsivas más comunes, en este caso las tónico-clónicas, suelen tener un comienzo brusco. La fase inicial es una contracción tónico-clónica generalizada, más la presencia de cianosis, aumento de la frecuencia cardíaca y tensión arterial y midriasis. Duran de 10 a 20 segundos. Es el comienzo de la fase clónica de una duración variable y en el proscrito de ausencia de respuesta, flacidez muscular e hipersalivación, seguida una fase lenta de recuperación. Es acompañada de cansancio, cefalea y mialgias. En el electroencefalograma hay distintos trazos a lo largo de la crisis y es el tipo de crisis más frecuente. Las mioclonías son contracciones breves de los músculos que pueden estar originarios en distintos niveles. El origen cortical son considerados fenómenos epilépticos, mostrado en el electroencefalograma como descargas de punta onda, bilaterales y sincrónicas. Las crisis convulsivas mioclónicas atónicas se presentan como pérdida súbita y brusca del tono muscular, regularmente son de corta duración y puede haber compromiso segmentario o generalizado. En este caso de convulsiones pueden producir una caída abrupta del individuo con producción de heridas faciales o del cuero cabelludo. Las crisis de ausencia típicas son de corta duración y pueden llegar a tener una alta frecuencia durante el día, no pasan de los 20 segundos de duración. La alteración y recuperación abrupta de la conciencia no tiene aura ni estado posital. Las crisis de ausencias mioclónicas son sacudidas breves e involuntarias, únicas o en serie, de uno o más grupos musculares, pueden ser focales, segmentarias o generalizadas, son breves, ocurren al despertar y no tienen periodo posital. Las crisis mioclónicas tónicas son contracciones musculares sostenidas que comprometen varios músculos de duración variable. Pueden tener compromiso de la musculatura axial o de extremidades de manera simétrica, con posturas en extensión y flexión. Las clónicas son sacudidas bruscas y rítmicas, casi siempre simétricas, que comprometen músculos flexores y extensores con duración variable de segundos a minutos. Y las atónicas se presenta una pérdida súbita del tono muscular de corta duración, puede tener compromiso segmentario o generalizado y se produce una pérdida abrupta del tono del individuo. Para el diagnóstico de las crisis convulsivas es importante un interrogatorio muy minucioso, conocer los antecedentes familiares, los antecedentes personales, la presencia de comorbilidades o la presencia de crisis convulsivas durante la infancia. ¿Cuáles son las características de las crisis convulsivas? Siempre es importante la pérdida o no de del estado de alerta, una exploración física minuciosa, como mencionábamos al inicio, y dentro de los estudios de laboratorio, una biometría hemática, una glucosa sérica, electrolitos séricos, en especial el sodio,
el electroencefalograma, la tomografía, un electrocardiograma y en dado caso para descartar cualquier otra situación, una punción lumbar en caso de sospechar de una infección por el sistema nervioso central. El tratamiento en las crisis convulsivas del adulto siempre debe de preferirse la monoterapia. Es importante valorar los riesgos y los beneficios y valorar los efectos secundarios de una terapia combinada. Considerar las características clínicas del paciente antes de iniciar el tratamiento. Dentro de los medicamentos intravenosos podemos utilizar levetiracetam, fenitoína y valproato, los cuales también se pueden utilizar en la vía oral, así como la carbamazepina. En estas tablas se nos presentan los principales medicamentos, las pautas de administración y farmacocinética. En la primera tabla vemos las pautas de administración de las benzodiazepinas en las crisis convulsivas, sobre todo las dosis de adultos, conocer las velocidades máximas de administración, los tiempos de control y la duración que tiene ese efecto. Dentro de los medicamentos más utilizados es diazepam, clorazepam y clonazepam. Si nos hemos dado cuenta en la práctica clínica diazepam, de ver que la duración y el efecto es de 10 a 30 minutos. La tabla de abajo son las pautas de administración de los fármacos antiepilépticos en los estados epilépticos convulsivos. En este caso la fenitoína, que es de las de primera elección, el valproato, el fenobarbital, el levetiracetam, eh, recordando que no todos los medicamentos siempre los vamos a encontrar dependiendo del país o del hospital donde se estén administrando. Y en dado caso de estados epilépticos refractarios, el uso de anestésicos son el midazolam, propofol, que es importante conocer las dosis, tanto en dosis iniciales como dosis de mantenimiento, y que en este caso sabemos que son medicamentos que solamente a veces se utilizan en dosis única para controlar las crisis epilépticas. Eso es todo. Si da cuenta, realmente uno de los tratamientos o los tratamientos para las crisis convulsivas tienen que ser individualizados. Algo que es importante que menciona la guía de práctica clínica es que en el adulto tienen que ser en la monoterapia, siempre por evitar los efectos secundarios y siempre teniendo en cuenta las comorbilidades. Así como vimos el tratamiento en migrañas, que el tratamiento también debe de ser individualizado, teniendo en cuenta las comorbilidades del paciente, llevando el medicamento a las dosis máxima antes de hacer el cambio del medicamento. Sobre todo en crisis convulsivas es muy característico eso, hacer uso de la dosis máxima del medicamento antes de utilizar o de agregar otro medicamento o de decidir cambiar otro medicamento. Gracias por su atención.